En estos minutos se están ya admitiendo a los participantes de una nueva semana de conversatorios en geología económica, así que a los que ya están ingresando a la sala, les quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar presentes hoy día. Tenemos a un invitado eh, que, que va a ser una exposición muy interesante de un tema que a veces se considera como una ciencia bastante. Ha habido un enorme avance con investigaciones muy profundas, y sobre todo acá en Chile en el ámbito de uno de los pares de yacimientos principales como commodity acá en Chile. Así que tengan todos unas muy buenas tardes. Estamos muy contentos de hoy día tener a Jaime Araya. Muchas gracias, Jaime, por aceptar la invitación de Geoscientist y estar con nosotros hoy día. Entiendo que está recién asumiendo algunos desafíos laborales en el ámbito docente, así que te deseamos desde acá, todo el grupo y el equipo, el mejor de los éxitos. No me cabe la menor duda que va a ser un buen input ahí en la formación de los nuevos colegas y el desarrollo de actividad ahí en la Universidad de Atacama. Así que te felicito por esa nuevo emprendimiento del área docente. Y bueno, Muchas para gracias. poder contextualizar hoy día la charla de esta semana, tenemos entonces la exposición cuyo título lleva Exploración geofísica de yacimientos tipo pórfidos, cupríferos e IOCG en Chile. Nuestro invitado de hoy, entonces, Jaime Araya, es geólogo y magíster de geofísica de la Universidad de Chile. Trabajó alrededor de 9 años como geólogo y geofísico del área de exploraciones para Codelco. Durante los años 2012 y 2016, además realizó su doctorado en la Universidad de Frey, en el GFZ en Berlín, Alemania. Y luego realizó además un postdoc en el CEGA, en el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, y junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Em, Está, como comentaba al inicio, recién integrándose como académico en el Departamento de Geología de la Universidad de Atacama, así que esperamos que tenga una muy buena estadía en esa posición. Y actualmente su línea de investigación se centra en estudiar factores físicos que controlan la distribución de sismicidad y volcanismo en zonas de subducción. Así que Chile hoy día está siendo por varios grupos de trabajo estudiado desde ese punto de vista, y además tiene un interés particular en caracterizar la estructura y la dinámica de sistemas hidrogeológicos e hidrotermales. Así que los dejo con Jaime para iniciar entonces sus micrófonos y sus cámaras apagadas para preservar mejor la imagen y la voz de nuestro presentador. Y como ustedes ya habitualmente saben, preferimos que hagan sus preguntas directamente a Jaime al final, o dejen sus comentarios y preguntas en el chat de la reunión para de esa forma verlas al final y poder hacer de esta forma una presentación más expedita y sin interrupciones para Jaime. Así que muchísimas gracias a todos. Ya. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven bien ahí? Sí, se ve perfecto, Jaime. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan, David, no me recuerdo, Claudia, Paulina, todas las personas que conforman el Geoscientist Team. Eh, Gracias por promover esta iniciativa. Si bien la pandemia ha sido re mala, ¿no es cierto? No ha traído tantas cosas negativas. Una cosa que deberíamos rescatar es que se han creado este tipo de iniciativas que nos han llevado a estar más conectados que nunca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que antes teníamos que esperar casi 2 o 3 años para ir a un congreso geológico, por ejemplo, y saber qué es lo que están haciendo los colegas? Pero ahora tenemos muchas iniciativas de este tipo, y así que les agradezco que dediquen su tiempo y promuevan este tipo
iniciativa. Y por supuesto agradecer a todas y a todos los que están ahora conectados. Bueno, como dice el título de la charla, yo hoy día de manera amplia les voy a hablar sobre la exploración o cómo se aplican técnicas geofísicas para la exploración de yacimientos tipo porfío cuprífero y hierro, cobre, oro o IOCG en Chile. ¿Ya? Es el título más bien general y un poco quizás muy ambiguo, pero yo me voy a centrar principalmente en analizar de una manera más bien crítica la aplicación de estos métodos, ¿ya? Y muy especialmente analizando las propiedades físicas, que son finalmente lo que detectan los métodos geofísicos, relacionadas, las variaciones de propiedades físicas relacionadas a cada uno de estos yacimientos. Okay. Entonces, yo, ahí sí. Quizás lo que como objetivo es que al final de la charla tratar de responder estas tres preguntas que son bastante simples, ¿no es cierto? Es una, ¿para qué sirven las técnicas geofísicas en la exploración de porfios cupríferos e IOCG en el ambiente bueno, andino, en especial en el contexto chileno? ¿Qué es lo que podemos y no podemos detectar con los métodos geofísicos? ¿Ya? Por eso que hay lo que les mencionaba, quiero hacer un especial hincapié en revisar, en revisitar de alguna forma cuáles son las capacidades de los métodos geofísicos y cómo en particular nos pueden ayudar a detectar ciertos elementos o rasgos que nos ayudan a buscar este tipo de yacimientos. Y bueno, veamos si al final también podemos identificar alguna especie de, bueno, antes decía una papita, ¿no es cierto? Una receta geofísica para explorar este tipo de yacimientos en Chile. Más o menos para que tengan una idea, yo creo que la presentación no dura entre 30 y 40 minutos nomás, así que vamos a estar toda la noche aquí hablando. Y en términos como la estructura, primero voy a hablarles de manera muy breve, ¿cierto? Como un resumen de por qué utilizamos finalmente geofísica, ¿ya? Como es una herramienta más dentro de la exploración. Perdón si algunas de estas cosas son muy básicas, pero recuerdo que cuando me contactaron me dijeron que aquí hay muchos geocientistas jóvenes, entonces quizás no es malo volver a revisitar por qué estamos utilizando este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Y luego voy a pasar a revisar cada uno de los métodos geofísicos principales que se utilizan para la exploración de pórfidos e IOCG en Chile, y como les decía, siempre con una vista en cuáles son las propiedades físicas que detectan estos métodos, y siempre utilizando ejemplos de casos chilenos, y todos son obviamente casos publicados, ¿ya? No son tantos, hay volúmenes gigantescos, supongo, de información en las empresas, pero afortunadamente algunos de esos esfuerzos se han podido presentar en tesis, en algunos papers y en congresos. Entonces partamos con términos muy generales, ¿no es cierto? Que el por qué utilizamos finalmente geofísica. Todos tenemos claro, geólogos, geólogas, geofísicos, geoquímica, etcétera, que la manera más efectiva y asertiva de saber qué diablo hay abajo en el subsuelo es finalmente, ¿no es cierto?, hacer un sondaje o un túnel. Eso no está en discusión. Pero el problema es que hacer ese tipo de intervenciones es muy caro, ¿ya? Entonces, para que la exploración sea un negocio que otorgue alguna ganancia, tenemos que tenemos que tomar algunas decisiones, ¿no es cierto?, obviamente, y recurrir a otros tipos de información alternativa para ir de alguna forma vectorizando o optimizando el proceso de exploración, ¿ya?
Y aquí entran herramientas como la geofísica, la geoquímica, sensores remotos, etc. Y, y si lo queremos esto un poco cuantificar, podemos, por ejemplo, comparar los precios unitarios, los costos unitarios que tienen estas diferentes herramientas de exploración, ¿no es cierto? Y podemos ver que finalmente un kilómetro de sondaje es sobre 10 veces más caro que un kilómetro bueno, del método geofísico más caro en este caso, en este tipo de yacimiento. ¿Ya? Entonces ahí ya hay una primera noción cuantitativa de por qué tenemos que recurrir a estos métodos que son, como todas estas herramientas, media imperfectas, indirectas, tienen sus desventajas, pero finalmente tenemos que tomar esas decisiones para optimizar nuestros costos, ¿no es cierto? Obviamente está claro que los sondajes proveen una información, como decía, mucho más asertiva, más concreta, nos dan efectivamente, podemos muestrear los sondajes y ver efectivamente cuál es la cantidad de la mena de lo que estamos buscando, pero tenemos que recurrir a otro tipo de información por el tema de los costos. Y esto efectivamente tiene mucho sentido si, si también comparamos la representatividad espacial o areal que provee, por ejemplo, un sondaje, ¿ya? Esta es una figura esquemática. Esto sería, en términos areales, cuál es la información que provee un sondaje, ¿no es cierto?, en términos de representatividad espacial, con respecto a áreas que por el mismo costo de ese sondaje se podría medir con diferentes técnicas geofísicas. ¿Ya? Esto es para el contexto australiano. Este es un libro que es muy bueno, que les puedo dar la referencia, se lo recomiendo tener. Pero la cosa es que no es solamente un tema de costos, también es un tema de tener una representatividad espacial de los terrenos que vamos a estar explorando. ¿Ya? Entonces, si bien es una herramienta más, no es magia, pero tenemos que tomar estas algunas herramientas y ayudarnos de ellas porque tenemos que lidiar con este problema de los costos. ¿Ya? Y bueno, y el otro factor que es principalmente importante en las últimas décadas, ¿no es cierto?, es que cada vez estamos más forzados a explorar cada vez más profundo, ¿no es cierto?, o lugares más remotos o sectores menos, cada vez en lugares menos obvios de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, y como se puede ver en esta tendencia, esta es una gráfica que corresponde a yacimientos en Canadá, pero como pueden ver aquí, el paso de los años, el eje horizontal, y cómo se va profundizando los descubrimientos con el paso del tiempo. Entonces, necesitamos, especialmente por el tema de los costos que les mencionaba antes, tener técnicas, información indirecta para ir logrando de alguna forma estos descubrimientos que aparecen acá. Bueno, y ¿qué nos aportan los métodos geofísicos, ¿cierto?, como cualquiera de estas herramientas? No necesariamente, y yo diría quizás nunca, salvo el caso de que estemos buscando minerales como el hierro, ¿no es cierto? Pero nunca nos va a detectar el metal que estamos buscando. ¿Ya? O sea, los métodos geofísicos nos van a ayudar a encontrar diferentes rasgos geológicos que nosotros creemos que nos ayudan a vectorizar la exploración. Y esos rasgos van a depender obviamente, de la escala de trabajo y quizás el factor crítico, que podríamos ser el ingrediente crítico dentro de la receta que nosotros creemos que forma un yacimiento, nos puede ayudar a identificar ciertos indicios de esos factores críticos. ¿Ya? Y estos factores críticos, ingredientes de la receta que les menciono, pueden ser tanto, ¿no es cierto?, como la fuente de los metales, y si son yacimientos de origen magmático hidrotermal, ¿no es cierto?, puede tener que ver con ciertos tipos de magmas especiales, con, bueno, canales por donde se transportan estos tipos de magma o fluidos,
trampas donde se acumulen, ¿no es cierto?, estos fluidos mineralizadores, y por supuesto también tener ciertas, saber si es que hubo algún tipo de sistema mineralizado, ese sistema todavía esté ahí presente, ¿no? Entonces, o sea, la geofísica, diferentes técnicas nos pueden ayudar a inferir la presencia de diferentes tipos de factores críticos, no solamente alteración hidrotermal o la presencia de metales. Y para eso, o sea, para saber qué tipo de qué objeto vamos a buscar, qué rasgo geológico vamos a buscar, y cuál va a ser la técnica geofísica apropiada para utilizar, para encontrar ese objeto. Obviamente, primero necesitamos tener claro cuál es nuestro modelo de exploración, nuestro modelo conceptual, geológico, de qué es aquella cosa que estamos buscando. Y como les mencionaba antes, eso va a variar también dependiendo de la escala, ¿ya? O sea, por ejemplo, una escala quizás regional, ¿no es cierto? Como este modelo de un ambiente donde se genera un porfirio cuprífero, a una escala regional vamos a estar buscando posiblemente estos grandes batolitos que podrían representar la fuente de metales, pero ya en el área chica, ya cuando encontramos una zona regionalmente que reúne ciertas características interesantes, cuando ya estemos en un lugar más acotado, vamos a ir a buscar, por ejemplo, una zonación de mineral, ¿ya? En este caso, zonación de alteración hidrotermal, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué cosa queremos buscar, si un plutón con ciertas características, o si una cierta distribución de algún mineral, eso va a condicionar cuál es el método geofísico que necesitamos. Bueno, aprovecho esto para, como quizás un pequeño marco. La mayoría de ustedes saben mejor que yo los modelos de exploración de los porfirios cupríferos, y en el caso de los IOCG lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos aquí, no sé cuál será el último modelo que estarán usando actualmente, pero aquí tenemos un modelo de los IOCG en los Andes. Aquí hay una serie de elementos que pueden observar a lo largo, por ejemplo, de diferentes sectores de la cordillera de la costa en Chile y en el sur del Perú. Y va a depender ¿no es cierto?, si estamos buscando aquí a escala regional algunos de estos elementos, o si ya en el área chica, ¿no es cierto?, estamos buscando quizás la parte alta de un sistema IOCG donde va a estar posiblemente dominado por hematita, va a ser el óxido de hierro dominante, o si en una parte de este sistema donde la magnetita va a ser un óxido de hierro dominante. Y porque yo pongo énfasis en esta cosa bien esquemática, pero el hecho de que, para que ya tengan ¿no es cierto?, que ustedes ya lo saben, pero un poco para ir poniendo los temas que creo que son importantes de tener en cuenta, es que dentro de un tipo de yacimiento como un IOCG, ya tenemos una condición petrofísica, podríamos decir, o sea, de propiedades físicas que es totalmente contrastante. O sea, dentro de un mismo sistema IOCG podemos tener una zona de bajo contraste magnético con respecto a su entorno, por el hecho de que la hematita es el óxido de hierro dominante, pero también podemos tener una parte en que la magnetita sea el óxido de hierro dominante, y por lo tanto eso va a tener una respuesta magnética distintiva. Entonces, por eso, o sea, insisto que antes de tirarnos, ¿no es cierto?, a utilizar alguna de estas técnicas geofísicas, es fundamental, es súper importante tener claro dónde estamos parados, qué es lo que estamos buscando y cuál es nuestra hipótesis de qué tipo de zonación mineral vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y aprovechando, ¿no es cierto?, hablaba esto de estas condicionantes petrofísicas, que de alguna forma, finalmente los métodos geofísicos no son mapeadores ni de mineralogía, ni de litología, y menos de metales, ¿no es cierto? Lo que realmente detectan los métodos geofísicos son
variaciones en la distribución de propiedades físicas del subsuelo, ¿ya? Y las propiedades físicas de un volumen del subsuelo depende de todas las componentes que están presentes en este volumen del subsuelo, que puede ser un volumen de suelo o un volumen de roca, ¿ya? Y con las componentes me refiero tanto a los minerales que conforman la matriz de la roca, por ejemplo, como los materiales que pueden estar rellenando la porosidad, ¿no es cierto? Pueden ser minerales, metales, pero también pueden ser fluidos, tanto como fluidos como agua o aire, ¿ya? Entonces, la respuesta o la respuesta o la característica petrofísica de un volumen del subsuelo, como puede ser este cilindro de roca, ¿no es cierto?, va a depender de todos los componentes que están presentes y la relación textural y de interconexión que tienen estos elementos en su interior. Otra cosa importante de considerar es que esta respuesta petrofísica de un volumen de roca va a depender de todos los procesos que sufre ese volumen en su historia, ¿ya? En su historia geológica. No solamente va a depender de la mineralogía primaria, sino que también, obviamente, de toda la historia de metamorfismo, hidrotermalismo, cómo esa roca ha estado expuesta a meteorización, a deformación, etc. Entonces, finalmente, hay que también tener eso muy presente para tener esta idea de qué tipo de, podríamos decir, qué tipo de firma petrofísica esperamos en el sector que estamos explorando, y eso nos va a condicionar qué técnica geofísica vamos a utilizar y cómo la vamos a interpretar. Y bueno, aquí muestro esto, por ejemplo, es un caso para graficar la importancia de tener en consideración todos estos procesos, como un caso tan simple como una beta aquí. Hay una superposición de diferentes procesos, cada uno procesos primarios, ¿no es cierto?, secundarios, de meteorización, cómo todos esos procesos, cómo la sumatoria de todos esos procesos han alterado durante la historia geológica de estas rocas, la mineralogía de este volumen del subsuelo, y finalmente determinan que haya una zonación mineral, y como les decía antes, esa zonación mineral va a tener diferentes tipos de respuestas geofísicas dependiendo de qué tipo de minerales hay, están presentes. Entonces, partamos con los métodos que más se han utilizado en el caso de la exploración de pórfido e IOCG, podríamos decir a escala regional, ya que es la gravimetría, ¿no es cierto? La gravimetría es una técnica geofísica que, en términos simples, mide las variaciones de la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra, y con eso nos permite inferir cambios en la distribución de masas del subsuelo, ¿ya? Y la manera de parametrizar esa distribución de masas es la propiedad física llamada la densidad. En general, la gravedad se ha utilizado ampliamente para estimar el espesor de las cuencas sedimentarias. Esa es una aplicación clásica, bastante importante, por ejemplo, en el norte de Chile, donde tenemos estas amplias pampas que muchas veces no sabemos cuán profundo está la roca, ¿no es cierto?, el basamento rocoso. Pero yo aquí quiero traer a colación como les decía antes, el objetivo para el cual utilicemos la técnica geofísica va a depender del concepto de la escala, del objetivo, y el objetivo que quería aquí presentarles, en este caso, es un objetivo más bien de escala regional, y es que una serie de trabajos, y este trabajo publicado recientemente, sintetiza de manera completa todos los elementos que
que llevan y proponen una interpretación interesante para este tipo de correlaciones que lo voy a mostrar ahora. Estos trabajos han identificado que a escala regional los yacimientos, o sea, grandes yacimientos de porfios y también IOCG tienden a distribuirse en los bordes de zonas con anomalía de gravedad positiva. ¿A qué me refiero con esto? Este es un mapa del norte de Chile, ¿cierto? Aquí está Costa Rica, y aquí estos colores muestran, los colores más cálidos representan zonas de valor alto de gravedad residual, y los colores más fríos representan zonas de baja gravedad residual, ¿ya? Y como les mencionaba antes, los valores de alta gravedad, la interpretación más simple es que en el subsuelo hay alguna heterogeneidad que tiene mayor densidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que yacimientos, los más grandes yacimientos, los porfios, por ejemplo, aquí está, no sé si lo pueden ver, pero aquí está Coyahuasi, aquí está Chuquicamata, aquí está La Escondida, ¿ya? Etcétera. Y también la distribución de volcanes activos, que aparecen aquí en rectángulos rojos, tienden a ubicarse en los bordes de estos bloques, perdón, de estas zonas de alta anomalía de gravedad, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es la explicación, la interpretación geológica que han propuesto estos autores para explicar el origen de esta correlación? Ellos lo que proponen es que estas zonas de alta señal gravimétrica se generarían por la presencia de bloques en la corteza media o superior de alta densidad, ¿ya? Y que además se caracterizan por ser bloques de muy baja permeabilidad, o sea, son bloques impermeables. Entonces, por lo tanto, estos bloques de alguna forma actuarían como tapones, impidiendo el ascenso de fluidos, de magmas y de fluidos hidrotermales, y producto de actuar de esta manera, los fluidos hidrotermales y los magmas tendrían a distribuirse y focalizarse en los bordes de estos bloques densos, ¿ya? Entonces, esa es la explicación que proponen para esa correlación espacial observada entre esta información geofísica, entre este parámetro geofísico, ¿no es cierto?, que sería la anomalía de gravedad, y los yacimientos, grandes yacimientos y los volcanes activos, ¿ya? Y además también proponen que quizás no solamente estos bloques actuarían como una barrera impermeable, ¿cierto?, que es alguna especie como de control pasivo en la migración de fluidos hidrotermales o de magmas, sino que quizás también estos mismos bloques puedan aportar metales a estos fluidos y que también contribuyan al presupuesto de metales que estaría, se estaría aportando a la generación de estos yacimientos. Pasemos, yo más o menos voy como voy siguiendo un orden de escala. Lo que le acabo de mostrar es de escala más bien regional, y ahora pasemos a ver pasemos a revisar una propiedad física que en general se utiliza para, podríamos decir, escalas, no sé si tiene nombre, eso, escala distrital o escala intermedia, ¿ya?, que es la resistividad eléctrica. Como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, la resistividad eléctrica es la capacidad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de una corriente eléctrica. Nada menos la resistividad eléctrica, y que en general en los contextos de exploración se tiende a estimar con métodos geofísicos como el método magneto-telúrico o el transiente electromagnético, o TEM. Bueno, ¿y cuál es la gracia de la resistividad eléctrica? Es que, de hecho, a diferencia de la densidad, las variaciones entre una roca con, por ejemplo, una roca mineralizada y una roca, un sedimento no mineralizado,
la variación dinámica de densidad es bastante baja, va aproximadamente entre 2.000 kilogramos por metro cúbico y más 3.000, 4.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? En cambio, en el caso de la resistividad, como pueden ver acá, presenta un rango dinámico muy amplio. ¿Ya? Esta tabla presenta diferentes rangos de resistividad para diferentes tipos de rocas y diferentes tipos de sedimentos y minerales. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, la resistividad eléctrica de algunos metales puede estar en el rango de los inferior al 1 ohm metro es la unidad que se mide la resistividad eléctrica, mientras que en general los principales minerales formadores de rocas tienden a caracterizarse por resistividad eléctricas muy altas. ¿Ya? Entonces, lo que se observa en general en la naturaleza, que una roca, por ejemplo, una roca cristalina, un granito, que no tenga mineralización y que esté seco, debería caracterizarse como una roca con un volumen de roca, ¿no es cierto?, de muy alta resistividad, mientras que si esa misma roca la fracturamos un poco y en esa fractura o en esa porosidad secundaria inyectamos algún fluido, un fluido con cierta salinidad, o precipita algún metal, la resistividad eléctrica de ese volumen de roca baja significativamente. ¿Ya? Inclusive, aunque en volumen, el contenido en volumen de este fluido, de este metal, no sea tan considerable. O sea, en resumen, podríamos decir, la resistividad eléctrica de un volumen de roca es muy sensible a la presencia de minerales o fluidos de baja resistividad, como son los metales. El problema, sí, es que hay otros minerales, ¿no es cierto? Y otros elementos que que también presentan baja resistividad eléctrica, ¿ya? No son tan bajos como los metales, pero que obviamente no tienen ningún interés económico en el contexto de la exploración metálica. Entonces, como un poco siguiendo estos esquemas, estos volúmenes de roca esquemáticos que les presentaba antes, ¿no es cierto? Claro, si tenemos un granito totalmente sin alteración y seco, vamos a ver, es muy probable que encontremos una roca de alta resistividad eléctrica, pero podemos encontrar también una zona de baja resistividad eléctrica, tanto debido por la presencia de ese mismo granito o diorita con la presencia de algún metal, pero también puede ser por la presencia de, por ejemplo, de agua con alguna salinidad. Entonces, bueno, como todo lo que vamos a ver, siempre va a haber un rasgo siempre va a haber alguna ambigüedad sobre cómo podemos interpretar ciertos resultados de ciertas inferencias, las variaciones, las propiedades físicas que podamos obtener de estos métodos geofísicos. ¿Ya? Pero bueno, yendo a cómo se ha utilizado la resistividad eléctrica para la exploración de, en particular en los pórfidos, en el caso chileno, lo que se ha utilizado en general, como les decía, una escala ya más bien intermedia, es que los métodos que mapean la resistividad eléctrica, métodos como el método magneto-telúrico, pueden ayudar a inferir la presencia de zonas de fracturas en profundidad. También, bueno, cuencas, porque también nos interesa saber qué tan profundo está el basamento rocoso, ¿no es cierto? Especialmente si queremos hacer un sondaje quizás. Y también, que es bastante importante en el contexto de exploración de porfios, detectar la presencia de intrusivos ocultos. ¿Ya? Como les mostraba antes, ¿cierto? Los intrusivos, si no están muy alterados o fracturados, deberían presentar en general resistividades altas, ¿ya? O sea, como estos colores azules que aparecen acá, mientras que zonas con alguna presencia de humedad o de minerales de baja resistividad, como las arcillas o también los metales, deberían caracterizarse como
sea, claro, caracterizarse con estos métodos como zonas de baja resistividad, como estas zonas más de color rojo aquí. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de una sección de resistividad eléctrica que cruza la falla oeste, aquí aparece entre RT y el Abra, y como pueden ver, justo donde se infiere que pasa la traza de la falla oeste, la traza principal de la falla oeste, hay un claro contraste entre un dominio, ¿cierto?, occidental de alta resistividad, que posiblemente presente la presencia de un bloque intrusivo no muy fracturado, mientras que al este al este de la falla oeste tenemos este bloque que tiene mucha, o sea, la resistividad es mucho más baja, ¿cierto?, más contrastante, y que posiblemente represente la falla. Pero lo interesante es que si nos vamos algunos pocos kilómetros más al sur, ¿no es cierto?, al sur de donde está esta transecta, y vemos, ¿no es cierto?, el contexto geológico del caso de Chuquicamata, al este de la falla oeste, aparte del concepto de la falla oeste, también tenemos la presencia del pórfido Chuqui. Entonces, quizás algunos de estos resistivos podrían representar algunos de estos intrusivos que podrían tener alguna relación con el sistema mineralizado, ¿ya? Pero, como lo mencionaba antes, ¿no es cierto?, está esa ambigüedad inherente y necesitamos otro tipo de información para dilucidar si esta zona de baja resistividad es efectivamente quizá una zona mineralizada o puede ser simplemente una zona de falla, una roca fracturada que tenga presencia de arcilla y algún grado de humedad. También es importante ver acá, por ejemplo, la presencia de estos cuerpos de baja resistividad o colores rojos subhorizontales que representan, ¿no es cierto?, las cuencas sedimentarias y que, al menos en cuanto a la búsqueda de metales, no tienen ningún interés. Eso es súper importante también considerando que han habido estudios en el norte de Chile en que han caracterizado la estructura de la resistividad eléctrica somera, de alguna de estas cuencas. Esta es una cuenca que está al sur de Escondida, y se puede ver que el espesor de estos cuerpos de aguas más bien salinas, ¿cierto?, puede tener espesores considerables y obviamente, o sea, no porque sea una zona de baja resistividad pasa a ser per se una zona de interés económico. Puede ser, lo más probable es que si tenemos cuerpos de baja resistividad de geometría tabular, lo más probable es que representen estos acuíferos más bien salinos que se tienen en el norte de Chile. Lo que también no deja de ser, por otro lado, importante por el tema del recurso hídrico, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, volver acá, ¿no es cierto? De alguna forma, esta sección de resistividad eléctrica nos está ayudando a revelar un poco la arquitectura estructural de este sector y nos permite ver bajo la cobertura de estas unidades post-mineralización, que sería en este caso las gravas, ¿no es cierto? Eso mismo también se puede aplicar en el caso del sur de Chile. Estos son también perfiles de resistividad eléctrica obtenidos también con el método magneto-telúrico. Y aquí, de alguna forma, esta cobertura postmineral ya no es no es esta grava, sino que pueden ser unidades como la formación Farellones. Y lo que permite la sección de resistividad eléctrica, de nuevo, es identificar o poder distinguir, ¿no es cierto?, zonas de alta resistividad que podrían representar rocas menos fracturadas o posiblemente intrusivos, ¿no es cierto?, de zonas de menor resistividad y que pueden representar las fallas que quizás fueron ocupadas hace un tiempo atrás para el emplazamiento de estos sistemas mineralizados. Ya, pasemos ahora al
método magnético, ¿no es cierto? Y las propiedades magnéticas que podemos inferir a partir de estas técnicas. En resumen, lo que permite la magnetometría es inferir la magnetización del subsuelo a partir de mediciones de la variación espacial del campo magnético terrestre. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Si un ejemplo esquemático, ¿no es cierto? Este es un perfil norte-sur. Imagínense que puede ser el norte de Chile. Hacemos una medición magnética y bajo condiciones, podríamos decir, normales, lo más esperable es que si tenemos un cuerpo magnético en profundidad, ¿ya? Un cuerpo que se magnetiza de manera importante, vamos a obtener una señal magnética de este estilo. Una señal magnética dipolar en que tenemos un alto magnético hacia el norte, un positivo hacia el norte y un negativo hacia el sur. ¿Ya? Esa debería ser la respuesta, podríamos decir, en condiciones normales de un cuerpo de alta magnetización en Chile. Entonces, el problema sí que por la naturaleza física del magnetismo en general, o sea, el magnetismo, siempre vamos a tener este tipo de señales dipolares, ¿ya? Y que a nosotros obviamente nos complica un poco la interpretación porque no sabemos dónde está el cuerpo, la fuente que genera esta señal. Entonces, muchas veces ustedes, ¿no es cierto?, los geofísicos o geofísicas le han generado planos o un subproducto de estos mapas magnéticos, que es lo que se llama la reducción al polo, que es un procesamiento matemático que lo que hace es, de alguna forma, interpretar esa anomalía dipolar y transformarla en una anomalía unipolar centrada posiblemente sobre el cuerpo que genera la anomalía. ¿Ya? Y eso, bueno, obviamente nos facilita la vida y sabemos que si se cumplen una serie de supuestos, podemos inferir que el cuerpo que está causando esa anomalía se sitúa más o menos bajo el centro de esta señal, ¿no es cierto? Yo le dije, les acabo de mencionar algo de los supuestos. Bueno, ¿cuál es uno de los supuestos que generalmente se asumen cuando utilizamos los mapas magnéticos en la exploración, bueno, en general en la geología, en la interpretación geológica, pero en particular en la exploración minera? Asumimos generalmente que la magnetización de la roca del subsuelo está dominada por lo que se llama la magnetización inducida, ¿ya? Y que la propiedad que podemos de alguna forma inferir o mapear con estos datos magnéticos es una propiedad que se llama la susceptibilidad magnética, ¿ya? Aquí se representa con esta letra kappa. Como lo dice el nombre, la susceptibilidad magnética es una medida de cuán susceptible o cuán fácil un material se magnetiza ante la presencia de un campo magnético externo, que estaría representado por esta H. ¿Ya? O sea, tenemos un campo magnético externo, como el campo magnético de la Tierra, y si ese material tiene una alta susceptibilidad magnética, o sea, una alta facilidad para magnetizarse, vamos a tener, por lo tanto, una alta magnetización, pero inducida. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a lo que generalmente asumimos que es lo que nos ayuda a mapear los mapas magnéticos, ¿ya? Y lo que observamos en la naturaleza es que el mineral, por lejos que es más magnético y que aunque esté en pequeñas cantidades presente en una roca, hace que un volumen de roca sea magnético, es la magnetita. ¿Ya? O sea, la magnetita podríamos decir que es el mineral por excelencia que vamos a poder inferir su presencia gracias a la información que nos proveen los datos magnéticos. ¿Ya? Entonces, en general, las rocas van a caracterizarse por una señal alta o baja magnética, fundamentalmente si tienen alta o baja cantidad de magnetita, sean rocas o sean inclusive también sedimentos.
Entonces tenemos, por ejemplo, relaciones como este estilo, un trabajo muy antiguo, en que a partir de la susceptibilidad magnética medida en rocas se puede establecer una relación de cuál es el contenido magnetita de una roca. Bueno, pero el problema es que, como les decía, hay ciertos supuestos que asumimos generalmente, pero que no siempre se cumplen, y es que finalmente esta relación entre un campo magnético externo y cómo se magnetiza una roca o un material es solamente una parte de la historia. La magnetización de un volumen del subsuelo también contiene, o sea, puede contener, algunas veces de manera significativa, una componente que se llama la magnetización remanente, que podríamos decir es una especie como de magnetización fósil. O sea, tenemos una roca, esa roca tiene una cierta susceptibilidad y está sometida a algún campo magnético externo, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra hace millones de años, y debido a varios procesos, parte de esa magnetización que ocurrió hace un tiempo atrás queda registrada y fosilizada dentro de la roca, y entonces pasa a ser, como digo aquí, esta magnetización remanente. ¿Ya? De hecho, cuando se hacen experimentos, cuando se someten a experimentos de laboratorio, las rocas, se puede ver que esta supuesta relación lineal que le mostraba acá, ¿no es cierto?, entre la magnetización inducida y un campo externo, no siempre se cumple en una cierta parte bajo para ciertos campos externos, pero también puede estar presente esto lo que se llama la magnetización remanente, esta magnetización fósil que está registrada en la roca. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación que nos puede traer esto? Volvamos al caso esquemático que les mostraba antes, ¿no es cierto? Aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, pero supongamos que este cuerpo tiene una magnetización remanente que es significativa, ¿ya? Y que también supongamos, son suposiciones no tan locas tampoco, que esa magnetización remanente tiene una dirección que es contraria al campo actual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos nuestro levantamiento magnético y pasemos midiendo campo magnético por sobre este sector? Lo que vamos a obtener es una anomalía magnética con una polaridad diferente a la que les mostraba antes. ¿Se acuerdan que antes, en el caso más esperado o favorable, vamos a tener, si tenemos aquí el cuerpo, vamos a tener un positivo en el norte y un negativo en el sur? Pero si se da estas condiciones especiales que les estoy mostrando, vamos a tener una característica, o sea, una señal con la característica inversa. La cosa es que si hacemos la reducción al polo, ¿no es cierto? O sea, perdón, el geofísica hace la reducción al polo, al aplicar ese filtro matemático, lo que va a hacer es generar esta nueva señal, ¿no es cierto? Una señal reducida al polo, pero considerando asumir que el norte, perdón, la parte positiva de la anomalía debería estar al norte, entonces va a generar una señal de reducción al polo al sur de donde realmente se encuentra el cuerpo. Entonces, cuando, si por alguna razón un alto magnético, o bueno, bajo, lo que sea, nos interesa en nuestro contexto de exploración, nosotros vamos aquí a buscar lo que nos parece interesante, nos vamos a encontrar que no vamos a obtener lo que estábamos esperando. ¿Sí? Entonces, por eso es que la parte remanente de la magnetización puede ser importante. Y bueno, vamos a ver que tenemos evidencia de que hay presencia de magnetización remanente en varias partes, y especialmente en los grandes pórfidos. Bueno, ¿cómo se ha utilizado la señal magnética en el contexto de los pórfidos cupríferos? De nuevo quiero traer a colación un ejemplo, al igual que el caso de la gravedad, un ejemplo más bien de escala regional, y que es bastante interesante la correlación espacial que se observa en este
o sea, que observaron estos investigadores en este trabajo, y es que en general se observa que los grandes clústeres de porfios en el norte de Chile tienden a ubicarse en zonas con una señal magnética en particular. Yo no voy a entrar en detalle, pero se tienden a ubicar la parte, podríamos decir, negativa de este dipolo que yo le mostraba antes, ¿ya? Pero fíjense que son dipolos bastante grandes. Esto es todo el ancho de Chile, y lo que se ve es que justo donde tenemos estas zonas de color aquí morado que se ven acá, tienden a concentrarse los porfios en esos sectores, ¿ya? Y lo que interpretaron estos autores es que para explicar esta señal magnética hicieron una modelación de cuerpos magnéticos y obtuvieron que para reproducir esa señal magnética que está acá arriba, tuvieron que generar cuerpos grandes, más bien profundos, que podrían representar, si volvemos a este modelo, podríamos decir, regional de los porfios aquí en los Andes, estos cuerpos profundos podrían representar los protones parentales que están alimentando estos clústeres de porfios, mientras que la parte más alta de estos sistemas estarían intrusivos o cuerpos intrusivos que podrían representar los porfios, ¿no es cierto?, mineralizadores asociados a estos sistemas, ¿ya? Entonces, eso, como le mencionaba, al igual que el caso de la gravedad, eso es una interpretación, un encuentro interesante porque es notable cómo se correlacionan podríamos decir, estas firmas magnéticas con la distribución de los grandes yacimientos, pero debo decir que es una especie de interpretación particular y que sirve a esta gran escala. Pero cuando entramos en el área chica, ¿te acuerdan que yo hablaba antes que va a depender de la escala de trabajo, que es el rasgo, el rasgo geológico que estamos buscando, y cuál va a ser la señal, cuál va a ser las características petrofísicas esperadas de ese rasgo, va a depender de la escala. Y bueno, ¿qué es lo que observamos, por ejemplo, cuando entramos en detalle de un sistema tipo porfio cuprífero? La zonación mineral, en este caso la zonación de alteración, o sea, pone ciertas condiciones de borde en la, podríamos decir, la estabilidad de la química de los minerales, y eso tiene directa relación en cuál va a ser las características petrofísicas, en este caso magnéticas, de los diferentes niveles de este sistema de tipo porfio cuprífero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las partes altas de estos sistemas, que en general se caracterizan por más bien ácidas, minerales como la magnetita no son estables, tienden a destruirse, mientras que en las partes más profundas, la magnetita se puede preservar, ¿ya? De hecho, si vemos una forma también de observar esto, que muestro aquí de manera esquemática, pero si vemos este estudio en que se analizaron las propiedades magnéticas, ¿cierto?, la susceptibilidad magnética de muestras tomadas en diferentes porfios, los Pelambres, Enchuque y el Teniente, se puede ver, efectivamente se puede corroborar esta relación en que las rocas que tienden a ubicarse aquí en la parte alta de estos sistemas, ¿no es cierto?, estos puntos amarillos que aparecen acá, tienden a presentar bajas susceptibilidades magnéticas, el eje vertical de la susceptibilidad magnética, mientras que las partes profundas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la zona de la alteración potásica, tiende en general a tener alta susceptibilidad magnética. Y ahí entre medio, la zona propelítica, por ejemplo, tenemos estos puntos verdes aquí, se distribuyen aquí entre medio. Entonces, y aquí
vuelvo a mencionar lo que les contaba antes sobre los IOCG, ¿no es cierto? Pero esto aplicado aquí en los casos de los porfios. La señal magnética que vamos a buscar, o la señal magnética que nos va a interesar, si es que estamos buscando un sistema tipo porfío cuprífero, va a depender de qué nivel, a qué nivel está, o qué parte del sistema está reservado. Es un ejemplo muy simple, muy esquemático que acá, que es podríamos decir, la respuesta teórica que tendría un sistema tipo porfío cuprífero, en el cual está conformado por diferentes zonas de alteración que se caracterizan por diferentes susceptibilidades magnéticas, ¿ya? Podríamos decir de alguna forma que estas zonas de colores aquí más cálidos son zonas de mayor susceptibilidad magnética, que corresponderían a ciertos núcleos potásicos, mientras que las partes más externas representarían las partes también más externas del mismo porfio. Entonces, si nosotros pasáramos midiendo aquí, haciendo un levantamiento magnético a esta altura, ¿ya? Lo que obtendríamos en general, para este ejemplo teórico, es un bajo magnético. Esta sería la señal RTP. Asumamos que no hay remanencia, ¿ya? Que todo es magnetización inducida. Lo que obtendríamos sería una señal muy baja de magnética, porque lo que está sintiendo el sensor magnético que está midiendo el campo magnético de la Tierra es que las rocas más cercanas al sensor, ¿no es cierto?, son estas rocas con muy baja presencia de magnetita y muy baja susceptibilidad magnética. Pero si estamos en otro sistema, en que el mismo porfio tuvo un entrelazamiento y fue parte erosionado, si hacemos el mismo levantamiento magnético, ¿no es cierto? Pasamos con estos magnetómetros sobre este mismo porfio, pero no sé, unos cuantos millones de años más, y el porfio ya se alzó. Lo que vamos a obtener es un alto magnético, ¿ya? Que aparece acá, producto de que simplemente estamos más cerca del núcleo potásico, que, como les mencionaba antes, se caracteriza por el núcleo potásico presenta condiciones, ¿no es cierto?, termodinámicas o químicas, donde la magnetita puede preservarse y por lo tanto el sensor magnético va a sentir aquí la presencia de un cuerpo de alta magnetización. Entonces se fijan con un ejemplo tan simple cómo cómo va a variar el tipo de información que vamos a buscar, o cómo va a variar la interpretación que vamos a proponer de un dato geofísico, dependiendo del grado de preservación y de la mineralogía que esperamos en este caso, en este sistema que estaríamos explorando. Bueno, el caso de los IOCG, a pesar de que a lo mejor intuitivamente, como tenemos está el hierro ahí metido y sabemos que es el dióxido de hierro metido, quizás no es tan simple como en el caso de los porfios, porque podemos tener estos dos miembros extremos, ¿no es cierto?, de sistemas donde domina la magnetita, pero también tenemos sistemas donde domina la hematita. Entonces, un poco también tenemos esta ambigüedad de cuál va a ser la señal favorable o cómo vamos a interpretar los resultados de un levantamiento magnético en un contexto IOCG, dependiendo de qué es lo que conocemos del sistema mineralizado, ¿no? Pero en general, por ejemplo, sistemas como Candelaria, los estudios que hay publicados muestran que en general las rocas mineralizadas presentan susceptibilidades muy altas, ¿no? Pero hay otros casos en que como les decía, la mineralización está asociada a hematita y la susceptibilidad ahí no juega ningún rol. Bueno, Mechilla, yo no sé si me compran que puede caer dentro de IOCG, quizás no, pero quiero mostrar este caso, un yacimiento que está en la cordillera de la costa. También estos autores, la diferencia de Candelaria, que observaron que
de alguna forma la susceptibilidad magnética de las rocas no permitía, o sea, no ayudaba en nada. Se tenían zonas mineralizadas tanto con baja como con alta susceptibilidad magnética. Pero bueno, considerando que Candelaria es el IOCG más grande, ¿cierto?, aquí en Chile, tomando un poco con lo que le mostraba antes, en el caso de Candelaria se observa que las rocas mineralizadas y en general dentro del sistema mineralizado presentan una susceptibilidad magnética importante, y eso se ve en parte reflejada en un mapa magnético, bueno, publicado por estos autores. Esta sección corresponde a esta línea blanca, y se puede ver en parte, ¿no es cierto?, que aquí hay una anomalía magnética especial, pero si ven el contexto hay muchas otras anomalías magnéticas. Entonces también no es que vamos a tener una anomalía distintiva así clara, donde vamos a encontrar un depósito con una señal magnética tan especial como Candelaria. O sea, inclusive en un ambiente como los entornos de Candelaria, tenemos una serie de anomalías que no es tan fácil decir dónde está este sistema mineralizado que nos puede interesar. Bueno, y finalmente pasemos a hablar del método de polarización inducida, ¿ya?, que es un método que estima, ¿no es cierto?, la distribución del subsuelo de la cargabilidad eléctrica, ¿ya? Y bueno, ¿qué es la cargabilidad eléctrica? Es una propiedad que tienen los materiales de retener cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo se mide en la práctica? ¿Ya? ¿En qué consisten estos levantamientos de polarización inducida? En que se inyecta corriente en un sector y al mismo tiempo se mide de manera sincrónica el voltaje. ¿Ya? Este es un ejemplo aquí esquemático de cómo es el arreglo en terreno. Y si vemos los datos que se generarían de este levantamiento esquemático, ¿no es cierto? Aquí tenemos la corriente, aquí tenemos el voltaje. Lo que se hace es prender y apagar el switch de la corriente para ir viendo cómo va cambiando el potencial eléctrico. O sea, encendemos el switch de la corriente, eso genera una circulación de corriente eléctrica, eso genera un potencial eléctrico, aquí produce un potencial eléctrico, y aquí viene la gracia: cuando se apaga la corriente, ¿no es cierto?, si es que no hay ningún material en el subsuelo que retenga estas cargas, este decaimiento del voltaje debería irse aquí a cero de manera rápida, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay minerales en el subsuelo que retienen estas cargas, ¿no es cierto?, que no las dejan ir, podríamos visualizarlo de esa manera, ese voltaje tiende a tener un decaimiento suave en el tiempo. Bueno, o sea, acaso estos cambios de switch y este decaimiento ocurren en milésimas de segundo, o sea, no es tanto tiempo tampoco, pero este tipo de tecnologías, la tecnología de estos instrumentos nos permiten detectar esas variaciones, y finalmente, en la medida que más se demora en decaer este voltaje a cero, es mayor la capacidad, o sea, hay mayor presencia de minerales que tienen esta capacidad de retener cargas, ¿no es cierto? Aquí hay mayor cargabilidad eléctrica en el subsuelo. Bueno, ¿cuál es la gracia? Ya lo saben, obviamente, que dentro de estos minerales especiales que tienen esta capacidad de retener cargas, ¿ya?, están los sulfuros. ¿Ya? Y en general, la cargabilidad eléctrica de los sulfuros tiende a ser bastante más alta que, por ejemplo, los ciertos óxidos de hierro o de cobre. Entonces, la cargabilidad eléctrica que podemos inferir con el método IP es un buen, o sea, no perfecto obviamente, pero un buen diagnóstico de la presencia de sulfuro. El problema es que también hay minerales como las arcillas que también pueden
tener una alta cargabilidad eléctrica. Entonces, eso, volvemos de nuevo al tema de la ambigüedad de los resultados geofísicos. Entonces, nuevamente, el modelo clásico de Lowell y Gilbert, así como antes le mostraba en el caso de la magnetita o de la susceptibilidad magnética, cómo se distribuía la susceptibilidad magnética dentro de un porfio, también la variabilidad que puede tener la distribución de la cargabilidad eléctrica dentro de un porfio puede ser bastante importante. Por ejemplo, en las partes más altas, ¿no es cierto?, donde ya no tenemos ningún sulfuro o están oxidados, un perfil de cargabilidad debería ser bastante, si hiciéramos que un perfil de cargabilidad debería ser bastante bajo, ¿no es cierto?, o plano, mientras que si cortamos, por ejemplo, un esperado halo pirítico dentro del sistema de porfios o el núcleo del sistema de porfios, deberíamos tener una respuesta ya más compleja de cargabilidad. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos, bueno, los pocos ejemplos publicados que hay de la señal de cargabilidad o señal IP de algunos porfios. Este caso es el caso de Collahuasi, ¿no es cierto? Aquí se hicieron una serie, entiendo que los años de los 80, se hicieron una intensa exploración de IP y se identificaron unas anomalías muy importantes que fueron, entiendo que cruciales luego para el descubrimiento de parte de estos yacimientos. ¿Ya? Y bueno, esta es una planta con la distribución de cargabilidad eléctrica. Los colores más cálidos representan zonas de alta cargabilidad, o sea, posiblemente alta presencia de sulfuros, mientras que colores fríos representan zonas de baja cargabilidad eléctrica. Y este es un perfil, aquí usando donde está se ubica el Ujina y se observan valores muy altos de cargabilidad que responden, ¿no es cierto?, a esta anómala presencia de sulfuros relacionados a estos sistemas tipo porfio. Veamos otro caso. Este es otro tipo de, o sea, un porfio, pero un porfio más antiguo y de otro tamaño. El caso de Inca de Oro, el porfio del Cretácico, en el norte de Copiapó. Y lo que estoy aquí mostrando al principio, un poco lo mismo que lo que mostraba antes en el caso de Collahuasi, es una planta de cargabilidad eléctrica obtenida con un sistema de medición que es mucho más regional. ¿Ya? Estos son puntos que se obtuvieron cada 1 kilómetro, ¿ya? Y era para tener una idea general de cómo puede ser un mapeo, podríamos decir, distrital de un sector. Aquí es un sector ampliamente cubierto por gravas, y la idea era ver cómo se podía delinear qué señal de cargabilidad eléctrica tendría este porfio que aquí ya se conocía. Aquí de hecho ven la imagen satelital de fondo y se pueden ver las plataformas de los sondajes. Y como pueden ver, la ubicación, o sea, la correlación espacial entre las zonas de alta cargabilidad, ¿no es cierto?, evidenciada por estos colores rosados, y el depósito, o sea, sabíamos ya dónde está el sistema porfio cuprífero, es súper bueno, ¿no? Pero obviamente, de nuevo, lo que está aquí detectando a esta escala es el sistema mineralizado así de manera bien gruesa. ¿Ya? Si hacemos una sección, o sea, bueno, hicimos una sección, ahí se hizo una medición, sección cortando esta parte del depósito, y lo que se obtuvo es efectivamente, ¿no es cierto?, una zona de alta cargabilidad, ¿ya? Pero que finalmente las mayores cargabilidades tienden a correlacionarse espacialmente con la ubicación del halo pirítico del sistema, ¿ya? Mientras que el núcleo de
de mayores leyes de cobre, ¿no es cierto? Según ese trabajo, se correlacionaría, estaría, bueno, aquí en el centro de esta sección y se correlacionaría con cargabilidades, podríamos decir, medias altas. ¿ya? Pero las mayores cargabilidades, ¿no es cierto?, estarían relacionados de alguna forma con con este halo pirítico esperado por un sistema porfírico. ¿ya? Entonces, se fijan nuevamente o sea, bueno, el IP está cumpliendo con su tarea, ¿no es cierto? Está detectando zonas de alta cargabilidad, pero no todas no lo más alto, no el valor más intenso de esta propiedad física es necesariamente lo que nos interesaría a los exploradores. Y bueno, para mostrar un caso de IOCG, parte también de ese mismo trabajo, que se hicieron estas mediciones de cargabilidad eléctrica más bien con mediciones más bien semidistritales. Aquí de nuevo tenemos nuevamente este tema que les mencionaba. Este es un yacimiento IOCG, es casualidad, se llama casualidad. Y aquí, nuevamente, los mayores valores de cargabilidad eléctrica se obtienen en esta parte, donde se sabía por otros antecedentes que principalmente eran rocas con gran presencia de pirita. ¿ya? Pero, o sea, si bien los mayores valores se obtenían acá, de todas formas, este tipo de levantamiento IP efectivamente detectó valores sobre el promedio, ¿no es cierto? Valores medio altos, a lo largo de donde se ubicaba el cuerpo mineralizado IOCG de causalidad, ¿no? que está por ahí. ¿no? Y bueno, un trabajo interesante que se hicieron con datos datos relacionados a estos yacimientos de Codelco, que se hizo un estudio detallado, se comparó la mineralogía de ciertos sondajes que cortaban zonas anómalas en IP, y efectivamente lo que se obtuvo es que los altos valores de cargabilidad, o sea, perdón, había una buena correlación entre las variaciones de cargabilidad y el porcentaje de sulfuro. Había una relación general, podríamos decir, proporcional y creciente entre los valores de cargabilidad obtenidos con el IP y el porcentaje de sulfuros verificados con los sondajes que cortaron esos sectores con valores de cargabilidad. ¿ya? Esa buena relación también más o menos se observaba con el caso de la pirita. ¿ya? Pero lamentablemente, ¿no es cierto? Para la gente que busca cobre, la relación con la calcolpirita era más ambigua. ¿ya? O sea, si ¿se acuerdan cuando les mostraba antes esa tabla de los valores de cargabilidad eléctrica? No hay muchos estudios sistemáticos, pero en general se sabe que la pirita tiene podríamos decir, una cargabilidad eléctrica intrínseca mucho más alta que los sulfuros de cobre. Y la otra cosa que no es menor, obviamente, es que la pirita es mucho más abundante en la naturaleza. Entonces, esas dos características, la cargabilidad eléctrica de la pirita y su mayor abundancia, determinan que muchas veces cuando ¿cierto? Se hacen estudios IP y después se hacen sondajes o se obtiene alguna muestra de las rocas donde se obtiene esa anomalía, se obtiene que la mayoría de las veces hay pirita, pero eso no es que el método esté fallando, el método está haciendo su pega, está encontrando zonas de alta cargabilidad, pero lamentablemente para nosotros ese sulfuro no tiene importancia económica. Y otra cosa interesante que salió de este trabajo es que habían algunos sectores, eran unos prospectos tipo IOCG, donde este estudio de IP obtuvieron zonas de alta cargabilidad, se hicieron sondajes y al menos macroscópicamente no se veía ningún sulfuro. Entonces, bueno, algo que a veces ocurre
se empezó a cuestionar, se dijo, no, el IP no funcionó. Bueno. Y bueno, se estudió en detalle con cortes transparentes y cortes pulidos en aquellos segmentos de esos sondajes donde habían estado esas anomalías que aparentemente, donde no había ningún tipo de sulfuros, y efectivamente se descubrió que habían microcristales en este caso de pirita. Entonces, nuevamente, el IP hacía su pega, o sea, hizo su pega, detectó sulfuros, eran microscópicos, sí, por eso que no se veían, pero, de nuevo, lamentablemente son sulfuros que no nos interesan. ¿Ya? Bueno, entonces volviendo a como conclusión, ¿no es cierto? Y retomando las preguntas que enunciaba al principio de la presentación, ¿para qué sirve la geofísica? Bueno, ustedes ya lo mencioné, ya lo saben, pero los métodos geofísicos, finalmente lo que como cualquiera de estas herramientas, la geoquímica u otras herramientas, nos permiten optimizar el proceso de exploración, ¿cierto? Inferir la geología de su superficie, tener algún layer más donde podamos nosotros vectorizar, por ejemplo, dentro de una zona cubierta. Eso, pero como les decía antes, cómo nos va a ayudar la geofísica a detectar qué rasgo interesante nos va a ayudar a detectar, va a depender, ¿no es cierto?, del modelo que tengamos, ¿ya? El modelo de exploración que tengamos. ¿Y esto por qué? Porque es súper importante que recuerden que los métodos geofísicos no mapean, ¿no es cierto?, necesariamente ni litología, ni mineralogía, ni tampoco fluidos y menos metales. Lo que hacen los métodos geofísicos es detectar variaciones en la distribución de propiedades físicas. ¿Ya? O sea, ahí está la clave, de alguna forma, en cómo esas propiedades físicas se relacionan con las guías de exploración que tenemos nosotros en nuestro modelo, cómo nos va a ayudar a encontrar esos elementos. Y recuerden también que es súper importante que las propiedades físicas de un volumen del subsuelo, sea suelo o sea roca, depende de todos los componentes que conforman este volumen del subsuelo, o sea, los minerales, los poros, los fluidos que rellenan esos poros, los minerales que rellenan esos poros, y que también, finalmente, ese conjunto de elementos son el resultado de todos los procesos que ha experimentado esa roca en la historia geológica. O sea, no solamente aquí lo importante es el mineral que precipitó durante el desarrollo del sistema hidrotermal, sino que todo lo que le ha pasado a esa roca, todos los minerales que han, la mineración primaria, los minerales, los diferentes minerales con diferentes paragénesis que se han ido precipitando durante el desarrollo del sistema mineralizado, pero también toda la historia que ha tenido esa roca posteriormente. Por ejemplo, hidrotermalismo, lixiviación, etc. Y entonces, lamentablemente, o no sé si es lamentable, pero claro, no les puedo decir una receta, geofísica porque espero haber sido claro en eso durante el desarrollo de la exposición. Es el cómo, o sea, el qué método geofísico utilicemos y el cómo lo interpretemos va a depender del contexto geológico donde estemos metidos. ¿Ya? Entonces, para eso es súper importante, o es fundamental el modelo geológico de exploración que tengamos, ¿ya? Porque eso nos va a determinar qué es cuál es la estructura o el rasgo geológico que queremos buscar, ¿ya? Y eso nos va a llevar a tomar la decisión de qué método geofísico vamos a utilizar. Recuerden, por ejemplo, esto que le mostraba antes yo del caso tan contrastantes con la señal magnética dentro de un ICG o de un porfirio cuprífero. Y quizá como una recomendación para tener una claridad en cada contexto de cuál va a ser podríamos decir, la distribución de la petrofísica dentro del contexto de exploración
cómo eso nos va a ir ayudando a refinar nuestro modelo geofísico de exploración, es fundamental es adquirir datos, y en eso es súper importante medir propiedades físicas, tanto en muestras mientras hagamos mapeos, como también cuando tengamos sondaje. Porque eso nos va a ir ayudando a tener una idea en cada contexto de cuál es la relación entre mineralogía, entre propiedades físicas, y con eso nos va a ayudar a utilizar de mejor forma la geofísica como herramienta de exploración. Bueno, quiero agradecerle a todas y a todos ustedes por todo este rato que hemos estado conectados. Y quiero agradecer también, en primer lugar, a los colegas que me ha tocado participar en algunos de estos trabajos que le he mostrado ahora, especialmente a Gonzalo Yáñez, que ha impulsado varios estudios más bien científicos, más bien como académicos de estos temas relacionados a la exploración. También yo creo que es importante agradecer a las empresas que han permitido la publicación de estos datos. Como les mencionaba, todas las figuras que yo les mostré corresponden a estudios presentados tanto en congresos o en tesis, en algunos papers. Y si no fuera por el apoyo financiero de estas empresas y por su disponibilidad de publicarlos, la verdad que esta presentación quizá hubiera durado 5 minutos nomás, ¿ya? Así que también es importante agradecer a estas empresas. Y finalmente, yo trabajé como geólogo de exploración, y también me corresponde agradecer a los geólogos de los equipos de exploración donde me tocó trabajar, que fueron importantes de alguna forma en tener este conocimiento, parte de este conocimiento geológico, petrofísico, para interpretar los datos geofísicos. Eso, muchas gracias por su atención. Excelente, Jaime. Una presentación impecable. Yo estuve ahí tomando apuntes. Tengo que dictar una clase en pocas semanas de algunos métodos geofísicos, así que yo creo que este video va a ser lectura obligatoria para mis alumnos. Así que te agradezco muchísimo, muy, muy clara, y los conceptos que creo que te propusiste transmitir, creo que funcionaron perfecto. Y creo que hay, hay muchas cosas que se pueden obtener ahí de aprendizaje muy interesantes, los casos también que mencionaste, así que muchísimas gracias, Jaime, por tu gentileza nuevamente. Encantado. Tenemos un par de preguntas por ahí, ya se están animando los colegas a hacer preguntas. Y yo quería partir justamente con antes de darle la palabra, hay harta gente que está preguntando cosas, pero antes de partir con eso quería preguntarte algo. Respecto a la última lámina que mencionaste, eh, donde indicas que efectivamente hay o es útil en el fondo hacer mediciones de campo, ¿cierto? De alguna de las propiedades o de laboratorio que permitan finalmente, no sé si la palabra es adecuada o no, pero calibrar finalmente los resultados que vamos a obtener en las distintas metodologías. Entonces, ¿eso, de tu punto de vista, se está usando o estamos tomando más bien cosas generales de datos de literatura para poder interpretar la geofísica? ¿Cuáles son tus recomendaciones ahí o tu experiencia, cómo ha sido un poco? Lo que yo vi, yo trabajé en EMSA, ¿no es cierto? Ahí había una cultura bien fuerte de tomar propiedades físicas, y eso era súper importante, como decías tú, para calibrar la interpretación. Ahí al menos existía, y la verdad que es bastante fácil. Por ejemplo, el caso para medir susceptibilidad magnética, son unos instrumentos bastante chicos que uno puede, con los equipos de mapeo en terreno, uno puede ir mapeando, puede ir midiendo esos valores en afloramiento, o después en la oficina con
muestras de mano, y son mediciones muy, muy rápidas. Entonces, yo creo que vale la pena y tiene mucho sentido, o sea, yo creo que tiene mucho sentido con lo que le mostraba, que hecho aquí la lámina se ve, o sea, con las contrastantes respuestas magnéticas que pueden tener los sistemas, tanto IOCG o Porfio, dependiendo de dónde estemos parados dentro del sistema y cuál sea la naturaleza de esos sistemas. Entonces, yo creo que es súper importante hacer esas mediciones y también, bueno, obviamente, ojalá en los sondajes, porque ahí es donde aprendemos más o menos si se pueden quizás establecer alguna relación entre la presencia de ciertas alteraciones o eventos mineralizadores con la señal magnética en este caso. Genial. Sí, me acordaba mucho de alguna época donde trabajaba Lorena, ¿cierto? Y Lorena se integraba muy, muy fuerte con el equipo de proyecto y finalmente no solamente la geofísica se utilizaba para poder, digamos, hacer el targeteo, ¿cierto? Del prospecto, del blanco, sino que además se utilizaba mucho para poder interpretar la geología. Y eso creo que era basado en el fondo con ciertos modelos que permitían contrapesar un poco, tú lo mencionaste ahí en uno de los trabajos publicados, ¿cierto? Me parece que era el de gravedad, sí, sí, que mencionas que habían ciertas ubicaciones de bloques, de masas, ¿cierto? Que en ciertas posiciones finalmente lo que hacen es replicar la señal que uno está midiendo en superficie. Entonces, ese tipo de metodologías creo que es una muy buena práctica. Y respecto a ese mismo punto, Jaime, el poder determinar, por ejemplo, un método o algunas mediciones eléctricas o de algún tipo de sonda que directamente vaya en los sondajes que uno pueda tener en un prospecto. ¿Conoces de algún tipo de herramienta que ayude en ese sentido? O sea, que no sean Sí, mediciones puntuales directamente sobre un testigo, sino que midan una pared de pozo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Existen? o sea, están las mediciones de pozo clásicas que miden susceptibilidad magnética, bueno, miden rayos gamma y otras cosas, también conductividad eléctrica. Lo que sí, y bueno, yo no lo mencioné en la charla, pero en general los productos que obtenemos, las secciones que obtenemos con la geofísica son podríamos decir, rasgos bien integradores, son cosas bien volumétricas, bastante gruesas. Entonces, por ejemplo, si tú ves un perfil de resistividad eléctrica obtenida por estos instrumentos que se introducen en la sonda, tú vas a tener un perfil con mucho detalle, pero en la práctica, si tú eso lo comparas con una sección de un MT, por ejemplo, una sección de resistividad eléctrica, todo ese detalle se pierde en una gran, no sé, círculo rojo o azul. O sea, siempre hay que tener... Por el efecto que tú mencionabas de las masas en el fondo que finalmente están dando la señal para el método más general versus la masa que está asociado al sitio del sondaje, ¿no? o sea, eso y además porque al final la geofísica, las mediciones por su naturaleza física tiende a ser representativa de un volumen más o menos grande del subsuelo. Y además hay otra condición que es más no sé, como posteriores técnicas, y cuando uno hace la modelación matemática de esos datos, los algoritmos matemáticos que se aplican tienden a utilizar ciertos algoritmos que suavizan el tipo de solución. La cosa, entonces, volviendo un poco a lo que Justo decía, perdón, lo que decía esto de la resistividad eléctrica, o sea, sí. si uno hace estas mediciones en pozo, lo que uno va a ver quizás una variación muy detallada, con muchos pics de resistividad eléctrica o susceptibilidad magnética, lo que sea, pero eso de alguna forma, esa curva hay que como promediarla para entrar a compararla con los resultados geofísicos. Esa es mi única aprensión de ese tipo de resultados. De acuerdo. Sí, y yéndonos un poco a ese último punto que comentabas también de la matemática, y con eso termino mis preguntas para poder pasar a los comentarios del chat.
no lo mencionaste, pero a mí me parece una cosa bien interesante porque habitualmente uno, respecto a los temas de, cierto que hoy día está toda la capacidad, cierto, de software y hardware permiten trabajar con modelos 3D. Y de ese punto de vista, distintos métodos geofísicos tú los puedes hoy día, cierto, producir en las famosas inversiones, ¿cierto? Y generar este producto que es un mapa de puntos, ¿cierto?, en el espacio con una extrapolación, interpolación del dato que está obtenido en ciertos lugares específicos, ¿cierto? En tu experiencia, que me imagino que seguramente te ha tocado participar y trabajar en ese tipo de modelación, finalmente, porque es una modelación en el espacio, ¿cierto? Que tiene que tener cierto nivel de alcance, una especie de modelación de recursos, pero en este caso de datos geofísicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú ves ese tema de las inversiones? ¿Qué tanta confiabilidad tienen? ¿Qué, qué, las soluciones me imagino que no son únicas y por lo tanto, en tu experiencia, ¿cuál sería el rol que debería ocupar el geólogo del proyecto en ese aspecto? Si es que es capaz de poder hacer algo virtual en el fondo para poder eh, una, una, una mirada, digamos, un poco más integradora de distintos aspectos para poder que ese resultado final, que es la inversión, que finalmente es el que se usa para, para tomar decisiones, ¿cierto?, en exploración, sea el mejor producto entre geólogo y geofísico. Y justamente se lo pregunto a un geólogo geofísico. Eh, bueno, esa pregunta es crucial y podríamos quizás estar hablando toda la noche sobre eso. Lo que pasa es que yo creo que todas las técnicas geofísicas, las soluciones de las inversiones son infinitas, ¿ya? Entonces, lo que se hace al final es precisamente lo que mencionaba antes, por esas como algoritmos matemáticos o restricciones matemáticas se tienden a tener a privilegiar ciertas soluciones suavizadas que, que son más o menos estables y que nos dan una idea de que más o menos, ¿cierto?, en un sector hay una cierta propiedad física, un cierto valor de propiedad física. Pero lo que tú dices es verdad, o sea, hay infinitas soluciones para explicar los sets de datos, eso va a ser siempre, es inherente en general en los estudios geofísicos, y al menos la parte, bueno, ahora yo estoy metido más en la parte académica, uno puede pasar meses invirtiendo un set de datos y finalmente, de hecho, cuando uno publica un artículo científico, tiene que demostrar que esa solución es bastante estable, ¿sabe? Que no que si tú, el caso que tú no tengas le saques un punto de observación o que haga alguna modificación, si esa solución cambia, tú tienes que demostrar que esa solución no le pasa eso, sino que es una solución estable. Entonces, ahí es súper importante, yo diría, porque entiendo que generalmente los modelos de inversión, yo no sé si lo hacen los geofísicos de las empresas, quizás de las empresas mineras me refiero, quizás lo hacen muchas veces los, las empresas La contratistas. misma Claro. empresa, sí, es Entonces habitual. ahí yo creo que es un rol clave tiene que ser el geofísico o la geofísica, un poco interrogar a su par de la empresa de qué tipos de análisis de sensibilidad, se llama eso en la jerga técnica, qué análisis de sensibilidad hizo el modelo para tener como un grado de certidumbre de qué tan confiable es ese modelo. Y ahí va a depender del contexto, o sea, por ejemplo, cuál va a ser la geometría de esa anomalía, de la fuente de la anomalía, si esa geometría está bien definida o si no está, o si el ancho de esa fuente está bien constreñido o no. Pero eso yo creo es un tema más numérico técnico que lo puede ser entre geofísicos. Pero ahí entra, obviamente, que es crucial, obviamente, el tema del geólogo, la geóloga que con su hipótesis, por eso es que es importante el modelo de exploración, qué, qué geometría y también qué tipo de distribución de propiedades físicas está esperando dentro del modelo que tiene en su cabeza. O sea, un poco para alimentar y como para acotar las infinitas posibilidades que tienen ese modelo de inversión para explicar los datos. O sea, quizás
antes bueno, puede ser de doble filo, porque puede ser como que entre un sesgo, un prejuicio a la hora de interpretar los datos, pero quizás no es tan malo tener una idea de cuál es la hipótesis que hay detrás de la hipótesis geológica de ese sector en el cual se está estudiando con la geofísica. Perfecto. Gracias, Jaime, por tu respuesta. Por acá, Juan Carlos Bazán pregunta, ¿qué sería recomendable hacer cuando uno tiene magnetismo remanente? O de otra forma, o una pregunta que yo también me hice durante tu charla, era cómo poder saber si es que existe ese magnetismo remanente. ¿Qué cosa debe uno mirar, ver, evaluar cuando mencionaste? Y si es que existe, ¿qué soluciones tenemos? Difícil la pregunta, porque lo que pasa es que estos análisis de laboratorio que sirven para identificar la componente remanente de una roca son, bueno, de partida se hacen en el laboratorio, entonces habría que tener una especie como de estrategia de ciertas muestras, si es que uno tiene algún indicio de que podría haber remanencia, enviar esas muestras al laboratorio y que hagan algún análisis. Esa sería como la forma más cierta de identificar si es que hay una componente remanente importante. Pero por otro lado, quizás una forma más simple y sin tener que, o sea, antes de pasar por el laboratorio, es que si, por ejemplo, si yo voy a mapear a un cierto lugar y yo tengo un mapa magnético y el mapa magnético me muestra que hay una zona magnética en cierta zona del área no sé, que tengo que mapear y algunos afloramientos. Y si yo veo que efectivamente ahí no hay, las rocas no presentan alta susceptibilidad, quizá uno puede empezar ahí a sospechar de que podría haber podría ser la componente remanente importante. Pero es netamente una posibilidad, ¿no es cierto? Porque puede ser también que el cuerpo de alta susceptibilidad que esté generando esa anomalía porque está más profunda y simplemente no lo estamos viendo. Pero no es fácil, o sea, ahí hay, yo creo que tiene que ver, si es que yo estoy parado en un sector y veo que no hay una correlación, veo que no hay una correlación sistemática entre lo que entrega el mapa magnético y mi observación en el terreno, quizás ahí ya es hora de cuestionarse la presencia de remanencia y ahí sí o sí hay que mandar esa muestra a un laboratorio. Perfecto. De acuerdo. Por acá Rodrigo Riquelme está consultando, dice, respecto a la halo zona pirítica, ¿qué podría estar interfiriendo en que la zona central sí posea minerales de interés económico? No entiendo muy bien su consulta. No sé si tú, Jaime, entiendes bien. Si está por ahí Rodrigo, podría activar su micrófono y hacer la consulta más específica. ¿No? Parece que no está Sí, sí, Rodrigo. estoy. Ah, sí, ahí Hola, está. buenas noches, profesor. Bueno, yo pertenezco a la UDA. Bienvenido. Un gusto que Ya se tienes, inscriba. ya tienes tus fans. Sí. Genial. Bueno, en realidad quería como saber que usted decía que en esa zona central posiblemente podrían haber minerales de interés económico. Pero como usted también dijo al final que la geofísica no es eh, es como un estudio, pero no quiere decir que si esté ahí ese mineral, quisiera como saber qué podría estar como interfiriendo esa señal, po. O sea, lo que pasa, Rodrigo, o sea, no es que esté interfiriendo, de hecho es un poco lo que yo quería decir, que al final, y de hecho este trabajo que les presentaba acá, ¿no es cierto?, de este análisis mineralógico de la respuesta IP, lo que mostró, al menos en los casos estudiados, que el IP siempre hizo su pega, siempre encontró, aquí como puedes ver, siempre vio que altas cargabilidades eléctricas se correlacionaban con alta presencia de sulfuro, ¿ya? Y bajas cargabilidades con baja presencia de sulfuro. O sea, lo que hace el IP es detectar sulfuros. Que ese sulfuro sea de hierro o que sea de cobre, hierro, etc. Eso no,
ese no es problema del IP, pues es problema bueno, de la naturaleza, ¿no? O sea, el IP, al menos, o sea, lo que yo vi en los años de exploración, y especialmente lo que yo creo se puso en evidencia con este trabajo, que fue un trabajo bien detallado, ¿cierto? Un trabajo orientado, geológico, mineralógico, para entender estas respuestas IP. Toda esa evidencia, a mí, yo creo que yo puedo decir que el IP siempre detectaba zona de sulfuro. O sea, no es que el método esté malo, sino que muchas veces, porque la pirita es el sulfuro más común en la naturaleza, muchas veces esos anomalías IP se relacionan a pirita. Es como esperable por el tema de su concentración en la corteza. No es un problema de la geofísica, ¿ya? Eso. Y en este caso que mostraba acá, por ejemplo, es ¿no es cierto? Que los mayores valores de cargabilidad eléctrica se correlacionaban con el aro pirítico, es, como decía, por dos cosas. Una, porque la pirita, su respuesta intrínseca, o sea, su propiedad de cargabilidad eléctrica del grano de pirita es mucho más alto que los otros sulfuros. Y además, si sumamos a eso, que la pirita es el sulfuro más abundante, entonces es normal que tengamos las mayores cargabilidades en el halo pirítico. ¿Ya? O sea, está bien. O sea, esto es consistente con los resultados consistentes con lo que podríamos esperar de la teoría. Claro, lo que podría pasar, no sé si podría complementar ahí la respuesta, Jaime, es que sería, entre comillas, un error targetear con ese resultado de la más alta cargabilidad de un prospecto y perforar justamente esa área desde el punto de vista que lo más probable es que te encuentres con la zona pirítica, que no es tu target desde el punto de vista de encontrar otro tipo de sulfuro con algún valor económico. Claro, y hay que tener quizás un par de Aunque sondajes para detectar diferentes valores. Claro. Exacto. Súper. Por acá hay otra pregunta, ya estamos un poco bien pasados la hora, pero vamos a usar de tu tiempo, Jaime. Parece que hay harto interés todavía. Ahí dice que dentro de lo que son la señal magnética, dice la señal magnética analítica, RTP y ATM. ¿Cuál es la que recomendarías en el ámbito del yacimiento de exploración para IOCG? Y aquí pregunta si es que es posible diferenciar algunos pulsos o fuentes, ya sea hidrotermales o magmáticos hidrotermales, o bien salmueras, que también es una de las, digamos que mencionaste que las propiedades están también relacionadas no solamente al contenido de minerales formadores, sino que además de soluciones que pudieran estar en el macizo fracturado. En cuanto a la señal, o sea, la señal analítica y el RTP son diferentes formas como de procesar, de post-procesar la señal magnética. O sea, como le mostraba acá, la gracia de la reducción al polo, si es que se cumplen los supuestos que mencionaba antes, la reducción al polo debería generar una anomalía centrada sobre el cuerpo, la fuente que lo genera. El caso de la señal analítica, ojalá se pueda, voy a dibujar acá, lo que haría una señal analítica sobre este cuerpo sería si ven aquí, estoy haciendo un perfil ficticio, ¿no es cierto? Aquí una señal analítica, y en los bordes de ese cuerpo se obtendrían altos de señal analítica. La señal analítica es un subproducto magnético que es sensible a los bordes de los cuerpos. Entonces, siempre, bueno, algo también que no mencioné, siempre lo mejor es sumar la mayor cantidad de procesos y de métodos posibles. Eso yo creo que es obvio, no lo mencioné, pero es obvio. Y en el caso de que yo esté explorando sea lo que sea, Porfio o ISG u otra cosa, lo ideal es tratar de exprimir al máximo el dato, sacar un RTP, ver la señal analítica y obviamente modelar, y con eso, finalmente con eso, hacer una interpretación geológica de los datos geofísicos. Entonces, por ejemplo,
un mapa de señalalítica nos puede ayudar a identificar los bordes de cuerpos magnéticos en su superficie, mientras que la reducción al polo nos puede ayudar a identificar, si se cumplen estos supuestos que le mencionaba, donde hay zonas de alta magnetización y donde hay zonas de baja magnetización. Y eso aplica a cualquier tipo de problema, y ahí un poco vuelvo a lo que les mencionaba antes, ¿no es cierto?, de qué es lo que nos muestran las propiedades físicas, estudio de propiedades físicas en estos yacimientos, es que podemos tener todo lo que queramos, podemos tener valores bajos de susceptibilidad magnética o alta susceptibilidad magnética, dependiendo de en qué parte estamos metidos dentro del sistema, y también de qué tipo, cuál es la naturaleza química un poco del sistema. Entonces, por eso que es súper importante el modelo geológico, ¿cierto?, el conocimiento del contexto, conocimiento de lo que estamos buscando, y también eso, conversarlo ahí con el geofísico o la geofísica, y ahí viendo cuál va a ser la técnica que se va a aplicar y cómo se va a interpretar. En cuanto algo también mencionaste de que si eso, en cuanto a la presencia de fluido o de fracturamiento, yo no sé si también eso tiene que ver con también relacionado a la pregunta del magnetismo o con otra técnica. Sí, estaba relacionado a la misma pregunta. Decía que es posible diferenciar distintos pulsos o fuentes, y decía hidrotermal, magmático hidrotermal o una salmuera. Yo diría a priori que no. Finalmente, o sea, hay que pensar un poco que los sistemas mineralizados, estos grandes sistemas mineralizados que a nosotros nos interesan, son verdaderas anomalías en la naturaleza. O sea, son sistemas hidrotermales muy complejos, donde por algo se generó una concentración anómala de metales. O sea, han habido muchos pulsos, fases previas muchas veces de metamorfismo o de preparación de la roca después de diferentes pulsos. Entonces, el identificar cada uno de esos pulsos puede ser muy difícil, porque lo más probable es que, de hecho, cuando uno ve una roca y ve los diferentes paragénesis, solo ver una roca, todos esos eventos se estén mezclando en este volumen. Recuerden que al final la geofísica identifica volúmenes de rocas, volúmenes de propiedades físicas. Sin embargo, me acuerdo de una recomendación de trabajo de Jocelyn Tapia y sus colaboradores, que precisamente considerando que estos sistemas son bien complejos y que hay una gran cantidad de eventos, en particular muchas veces de magnetita, quizás una forma una forma preliminar de identificar una cierta condición favorable de una anomalía magnética es qué tan compleja es esa anomalía magnética. O sea, si uno va a un sector y ve una zona con muchos altos y bajos, posiblemente esté relacionado a esta superposición de varios eventos mineralizadores. Eso quizás sería una forma como de agarrar esa pregunta, pero como les digo, así per se no se puede, porque todas estas cosas se tienden a mezclar y estos elementos resuelven cosas volumétricas. Perfecto, Jaime. Bueno, yo creo que tú en tu última lámina pusiste ahí tu correo. Hay varias preguntas más que yo creo que las vamos a dejar lamentablemente pendientes. Ya estamos muy pasados en nuestro horario. Así que nuevamente te agradecemos, Jaime, en todo el equipo de Geoscientist, que hayas tenido la amabilidad hoy día de ilustrarnos con tu charla. A mí me pareció muy interesante, muy atingente a lo que se debe considerar. Así que, y a tus recomendaciones y a los casos de estudio que nos pudiste compartir. Así que, nuevamente, gracias, Jaime, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que te vaya muy bien en la Universidad de Atacama. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todo el equipo, y muchas gracias a la gente que se quedó hasta altas horas de la tarde escuchando. Así que
De verdad, muchas gracias y que estén bien. Cuídense. Adiós, que estén muy bien.